clase que ustedes tienen por este medio. ¿Es así? Sí, creo que es la tercera ya. Bueno, entonces, en el día de hoy lo que vamos a ver es la parte de las mediciones que nosotros hacemos en los laboratorios, que también, por así decirlo, son aplicables a, a la parte de las aeronaves. Lamentablemente, como ustedes habrán podido notar, estamos un poquito retrasados con respecto a todo lo que es el tema de los ensayos de laboratorio, pero bueno, en cuanto se pueda acceder, bueno, los habilitaremos para que ustedes vayan, puedan hacer las mediciones y todo el resto de las experiencias, que es realmente bastante interesante. Y bueno, no sé si habrán hablado con algunas otras personas que han cursado esta asignatura y habrán visto y les habrán dicho que es bastante... Bueno, todavía sigue llegando gente. Bueno, ajá. Ah, acá dice el ingeniero Galeazzo que la corrección de los prácticos la va a subir al Drive y les aviso por correo. ¿Ok? Bueno, Regio. Entonces después cuando se pueda habilitar, volverán a hacer las experiencias, pero mientras tanto vamos avanzando con el tema de la realización de los informes, que es algo bastante importante, como les dijimos ya en clases anteriores. Bueno, voy a compartir una pantalla, a ver si la cámara me acompaña. Acá está, acá, pantalla completa. Eso, ahí está. Obviamente deshabilité mi video porque no soy tan interesante como para que me vean, sino que es más interesante lo que puedan ver ustedes directamente desde la pantalla. Voy a ir modificando y voy a llevándolos en varias pantallas para que ustedes puedan observar. Por favor, si notan que algo no anda bien, me lo hacen saber. Si pueden activar los audios mejor, porque como voy cambiando de pantalla a otra pantalla, por ahí no se puede ver mucho. Bueno, no sé si están observando alguna pantalla de lo que yo estoy mostrando en este momento. Sí, sí, se ve su pantalla. Bueno, Regio, muchas gracias. Entonces ahora me voy a cambiar a otra pantalla completamente diferente. Bueno, ahí tenemos música de fondo. Sí, profe, perdón. Tenía prendido el micrófono y están escuchando música al otro lado. Mil Está bien, disculpas. está bien. Quiero creer que era música y no otra cosa. Porque, porque por ahí son ruidos medio extraños lo que uno tiene. No se preocupe. Bueno, pueden ver ahí la presentación que les he abierto, que dice Unidad 3, Análisis Experimental. Sí, Sí, profe, profe, se ve se de ve. 10. Bueno, perfecto. Entonces un pequeño PDF que les he hecho, que les voy a subir ahí a la carpeta de Classroom. Les he subido 3 videos para que vayan viendo después de clase. Esos videos están en... ¿En qué idioma pueden estar esos videos? Y la Y respuesta es... seguramente en inglés. Ah, muy bien, excelente. En, Pero tienen la en posibilidad de alemán. verlos... No, en alemán todavía no. Pero tienen la posibilidad de verlos con los subtítulos, porque son videos de YouTube. Entonces ustedes pueden activar los subtítulos. Y los subtítulos están en... ¿Qué idioma? En inglés seguramente. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, para que se vayan ambientando, ¿cuál es el idioma que usualmente vamos a tener? La mayor parte del material de consulta y de búsqueda va a ser el inglés, ¿sí? Y es así, porque la mayoría de los manuales lo van a conseguir de esa forma. Lamentablemente, no hay mucho en español. Pero, ¿cuál es la buena noticia? El inglés no está complicado y también, digamos, el inglés técnico es bastante útil, bastante preciso de poder leer. Así que bueno, para que se vayan ambientando, una pequeña tarita más. Bueno, vamos con esto. En el día de hoy tenemos la determinación experimental
de presiones y después los indicadores de presión. ¿Sí? A ver si puedo ampliar un poco, si la cámara me acompaña. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, este PDF que yo les voy a dar, ¿ven cómo cambia la manito? O sea, tiene hipervínculos, o sea, ustedes pueden saltar de un lado para el otro. Antes que empecemos de todo, ¿qué tal el látex? La edición de textos en látex. Bien, bien, Hola. cuesta al principio ambientarse, pero después bastante sencillo. Bueno, hoy encontré otro editor de texto online donde se puede hacer lo mismo que con Overleaf y también es gratuito, hasta cierto límite, por supuesto, si no pagan $5 por mes, pero anda bastante bien. Si quieren, después les pasamos un comentario. Nosotros recomendamos el uso de eso porque con el tema de las fórmulas es mucho más sencillo, después para la redacción. Bueno, empezamos con la determinación de las presiones. ¿Qué es medir? Bueno, ustedes ya lo habrán visto, han leído todo el apunte que les dio el ingeniero Galeazzo sobre estas cosas, y en la parte experimental, y usted está tomando el apunte, ¿no es cierto?, es una parte muy importante, porque nosotros tenemos que tener resultados, ¿sí? Las mediciones las podemos hacer directamente sobre el avión, o lo podemos hacer sobre modelos que están hechos a escala según las reglas que les explicó el otro día el doctor Krause con el tema de la similitud. ¿Cuál es la buena noticia? La similitud me permite hacer a una escala reducida, en ciertas condiciones, reproducir ciertos fenómenos que se podrían producir en la vida real. Por ejemplo, digamos, una aeronave común la puedo meter dentro de un dispositivo que se llama túnel de viento, que vamos a ver en la clase siguiente, y de esa manera reducimos el costo total y el esfuerzo que constituye crear, o sea, construir toda esa aeronave, y por ahí vemos que no funciona como nosotros pensamos. Entonces, la simulación que nosotros estamos haciendo nos aproxima mucho más. Otra cosa, por ejemplo, con el tema de los números adimensionales, la magia de los números adimensionales. ¿Entendieron lo que les explicó el doctor Krause el otro día de los números adimensionales? Y la respuesta es... Sí, pero no sé cuál es la magia. La magia es que usted ensaya algo en ciertas condiciones y esos resultados los puede aplicar a otras condiciones completamente diferentes. Por ejemplo, si yo les dijera, quiero volar, quiero hacer una aeronave que se desplace en otro planeta, diferente del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, aparte de hacer todo el diseño, el cálculo, la evaluación y todo lo demás, después tenemos que construir algo y probarlo para que funcione en las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Y no vamos a tener la misma atmósfera, la misma gravedad, ni las mismas, ni muchas de las mismas cosas que necesitamos. ¿Ok? Pero si nosotros diseñamos el ensayo de tal manera y medimos y ese resultado lo llevamos a un número dimensional y ese número dimensional después le aplicamos las condiciones que necesitamos en otro lugar, va a funcionar exactamente igual. O sea, vamos a poder llevar nuestro resultado a otras condiciones. De ahí que, por ejemplo, haciendo mediciones en agua, podemos llevar a resultados que se pueden aplicar en el vuelo, en un gas, como es en el aire. Y, digamos, los números dimensionales son uno de los grandes secretos que tenemos los ingenieros aeronáuticos. Porque lo van a ver con los años, que las otras ingenierías no pueden entender que nosotros trabajemos con números que no tienen dimensión. Un poquito más adelante, cuando termine el curso, ya los números dimensionales van a ser sus grandes amigos. Así que, mírenlos con mucho cariño. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo mido, yo voy a medir con dimensión, no adimensional. Pero los resultados los voy a llevar generalmente a resultados que van a ser adimensionales para después poder aplicarlo en diversas condiciones. El
Y por eso no solo necesito conocer las condiciones ambientales con que lo estoy haciendo, sino también las de presión, el tipo de superficie, el tipo de modelo. Bueno, primero, la presión. ¿Qué es la presión? ¿Alguien me puede decir qué significa presión? Ahí hay unos dibujitos muy lindos, digamos. El problemita que tengo yo acá con esta clase es que para ver lo que ustedes dicen, como no lo puedo escuchar, salvo algunos de ustedes, digamos, me tengo que cambiar a la otra pantalla. Y ahí perdemos la imagen. Se activan un poquito los micrófonos, los que puedan, digamos, se los agradezco para que me comenten. Bueno, ¿qué es la presión? Es la La fuerza por unidad respuesta de área. es, bueno, muy bien, aprobó física 1, ¿ok? Pero, digamos, esa es la definición que nosotros le damos. Pero, ¿qué es la presión para ustedes? Ahí hay algunos dibujitos alegóricos. Acá tienen otro dibujito más alegórico, miren qué lindo. ¿Eh? ¿Saben lo que significa mortgage, por ejemplo? Es la hipoteca. Taxes son los impuestos. Este es el auto, el teléfono. ¿Eh? Esto es la presión sanguínea. ¿Qué tal? ¿Eh? Hay de todo un poco. A ver, vamos al chat. ¿Qué escribieron? ¿Qué es presión? Y la respuesta es, escriban aunque sea o digan algo. En lo que ¿Me aplico, o pueden sea, escribir qué es? la fuerza que hago sobre algo, o el peso que le agrego a algo encima. Claro, ahí está. Ujú. Bueno, ahí la señorita Paola se animó y dice un peso sobre algo. Sí, puede ser, pero no es una definición del todo completa. De hecho, la presión, ¿qué más puede ser? A ver, ¿se sienten presionados por responderme en este momento? Sí, Sí, profe, pero no No, entendí bueno. la definición o cómo responderlo. Se pusieron todos colorados. No los estoy viendo, pero están todos colorados. Ahí está, un esfuerzo sobre un área. Muy bien, señor Sasaki. No hay una definición 100% precisa. O sea, físicamente decimos una fuerza sobre una superficie. O sea, o la distribución que es una fuerza sobre la superficie. A Kevin Sasaki tengo ahí en el chat. Así que, digamos, no sé quién es ese. Según dice el señor Palacio. Bueno, pero también podemos verlo como una variante de lo que es la energía. ¿Y qué era la energía? Vamos, escriban. ¿Saben escribir en el teclado, no? Estoy esperando respuestas, por favor. Lo que necesito para hacer una tarea, sí, justamente. Digamos, y para aguantarme a mí cuando estoy dando la clase, ¿no? Ahí tiene que tener mucha energía. La Bueno, energía podría ser la capacidad para realizar un trabajo. exactamente. Y si yo, por ejemplo, tengo un gas almacenado en un recipiente con una cierta presión, ¿sí? Podríamos decir que esa presión es una idea, ¿me puede dar una idea de la energía que tiene ese gas en ese momentito? sí, porque cuando lo libere va a generar una fuerza o algo. Está bien. Entonces no hay que cerrarse sobre el concepto de fuerza, hay que cerrarse, digamos, hay que tratar de ampliar un poquito la idea con respecto a eso. La presión también es una medida, podrá así decirlo, de la energía que nosotros tenemos por unidad de volumen. Porque si ustedes ponen energía, ¿qué es? Fuerza por distancia, según les enseñan en física, y volumen tenemos abajo. Cuando hacemos la simplificación de la distancia de arriba con uno de los que están ahí abajo, ¿qué me queda? Presión. ¿Ok? Bueno, pero más allá del juego semántico que estamos haciendo, digamos, están los conceptos. Entonces la presión involucra que tengo una cierta energía. ¿Sí? ¿Y qué es la energía? ¿Alguien me puede definir lo que es la energía?
Ah, el alumno Galeazo también está participando. Muchas gracias, Angelita. Bueno, ¿alguien me puede definir lo que es la energía? Buena energía, mala energía, todas esas cosas, que por ahí tanto se habla de la energía. La capacidad de un cuerpo. Y si no tengo cuerpo, tampoco tengo energía, entonces. O una sustancia, o un material. Puede ser Bueno, también. en realidad muchas gracias, señorita Verón. Eh, en- a mi punto de vista, la energía es algo que está dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Y, digamos, la usamos como un modelo para justificar muchas cosas, porque, digamos, transformamos la energía, dice, tenemos energía química en un combustible, la transformamos en movimiento, en calor, qué sé yo, qué sé lo otro, y todas las otras cosas. Es como la plata. Vos la plata la podés transformar en muchas cosas, o te puede transformar también, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto, digamos, nos resulta bastante útil, ¿sí? Hablar de energía. ¿Existe la energía? No sé, pero el concepto es útil para mí. Con eso ya está. Soy ingeniero, entonces necesito conceptos para trabajar con respecto a eso, ¿sí? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos acá? Que vamos a medir, digamos, una propiedad o algo que tienen los fluidos, y eso es algo, se llama, exactamente, muy bien, ingeniero Galeazzo, muchas gracias. Veamos, me pasa un matecito, así ya, aunque sea virtual, porque ni eso puedo tomar ahora. Bueno, entonces el tema es que vamos a medir esas energías y para medirlo tenemos que usar cierta manera instrumentos. Y bueno, se han inventado unos instrumentos a lo largo de todas las épocas, digamos, algunos de los cuales nosotros hemos empleado. Y eso es lo que voy a ver en la próxima filmina. Así que disculpen, voy a sacar un poquito el chat porque tengo que cambiar la pantalla. Bueno, entonces volviendo a nuestra filmina, acá tenemos a nuestro señor aplicando una cierta presión y otra presión. ¿Ven? Ahí el tema de por qué el clavito puede penetrar y el pino, el pino, ¿no? Como la cosa esta del bowling no puede, porque acá también se concentra. Y el tema de la definición, es decir, el famoso límite, tenemos una diferencia de fuerza, diferencia de área y llegamos a lo que es la presión. ¿Cómo medimos la presión? Bueno, tenemos sondas de presión. Entre la más viejita está la sonda esta Pitot, que la inventó un señor llamado, ¿cómo se habrá llamado el que inventó la sonda Pitot? Los escucho. Pitot. Muy bien. Y era francés. Y la diseñó para el tema de la medición de velocidades en ríos, o sea, en caudales de agua, en cursos de agua, mejor dicho, en cursos de agua. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos un dibujito que está acá, ahí a la izquierda, lo vamos a ampliar un poquito. Fíjense, ¿ven? Tenemos un conducto y por este conducto está esquematizado los vectores del movimiento y acá tenemos la sondita. Entonces nosotros acá, en esta zona que está acá, a ver cómo era, vamos a hacer el lápiz, acá está el lápiz. En esta zonita que tenemos acá, ahí estamos capturando el valor de la presión y lo trasladamos mediante el mismo fluido en este de acá. Y acá viene lo que se llama el device. ¿Y qué es el device? El dispositivo. Es decir, yo capturo acá esta presión, la traslado. Esto es por el tema de los vasos comunicantes. ¿Se acuerdan de Don Blas Pascal? Entonces, acá, digamos, tenemos que poner algo que nos o sea, nos diga cuánto vale la presión en ese lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, el tema es, esta sonda, ¿qué también va a medir el valor de la presión que está ahí? Bueno, upa, ajá, se nos va. El problemita que nosotros tenemos es que siempre vamos a tener un error. Entonces, sabiendo cuánto es ese error, digamos, nosotros podemos hacer ciertas correcciones.
Entonces la gente se puso a investigar y dijo, ¿qué forma tiene que tener la sonda acá para determinar el tipo de error que puede llegar a ocurrir? Bueno, entonces acá hay unos resultados experimentales, estos están tomados de un librito, creo que es el de Gorley, donde se le da ángulo de ataque, que vendría a ser, si yo lo dibujo acá, en líneas generales, el ángulo de ataque vendría a ser la inclinación que puede tomar la sondita respecto, ¿qué tal la mano, para dibujar? Alfa, digamos. Entonces el ángulo de ataque que tenemos ahí, entonces la sonda yo la puedo inclinar un poquito más, un poquito menos, todo. Entonces le voy dando ciertas inclinaciones y tomando una sonda de referencia, veo cuánto varía la presión que me mide la sonda que le estoy cambiando el ángulo con respecto a esa que está ahí. ¿Ok? Bueno, y resulta que se pusieron a investigar y dijeron, bueno, pero ¿cómo tiene que ser la forma de la sonda para tener el menor error posible? Y empezaron, por ejemplo, con esta que está acá. ¿Ven? Entonces, este es un caño directamente donde hay un pequeño orificio, donde el diámetro chiquitito respecto al diámetro más grandote es el 0, o sea, 6 décimas respecto del otro. No en milímetros, sino la relación, o sea, relación, bueno, no me acuerdo la palabra, o sea, es respectiva al diámetro que está ahí. Después dijeron, bueno, hagámosle a este caño, le hagamos un orificio más grande y luego le hacemos uno más chiquitito, ¿sí? Y la relación es de tanto, ¿sí? Y bueno, y veamos cómo funciona. El número uno es este que está acá, ¿sí? Este que está acá, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo le voy dando un ángulo de ataque para un lado y para el otro lado, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo, veo que apartándome de, digamos, de lo que es la alineación del flujo, empieza a haber un desvío respecto de la presión de referencia. El error lo calculo de esta forma. Tomo el valor de la sonda, el valor que me mide mi sonda, respecto del valor de referencia. Esa es la... ¿Por qué tengo que escribir así si yo tengo la posibilidad de escribir acá? Digamos, presión de referencia. Referencia. ¿Ok? Bien. Entonces, hago escape de vuelta y me vuelvo acá. Y acá tengo el lápiz. ¿Ok? Entonces ven acá que nos vamos apartando, ¿Qué pasó con el número 2? ¿Mejoramos o empeoramos? Y mejoramos un poquito más. Porque fíjense, acá yo ya el desvío lo estoy teniendo en 15, en 20 grados más o menos. ¿Sí? Si yo levanto, más o menos 20 grados, estoy por acá. Este es para la sonda número 1 y esto es para la sonda número 2. ¿Qué tal la sonda número 2? Por hacerle este pedacito que está acá, mejoramos un montón. ¿Sí? Bueno, y fíjense la sonda número 3. Acá le hicieron una parte cónica al principio. ¿Y dónde está la número 3? Y no anduvo tan bien. Es más fachera, pero no anduvo tan bien. La número 4 se le hace una cabeza tipo semisférica, que es la que está ahí, y anda un poquito mejor que la número 3, más amortiguada, que es la que está ahí, pero no anda tan bien como la número 2. ¿Sí? Y acá tenemos, esta es la número 5, que básicamente es un caño, y dentro de ese caño colocamos la sonda de presión. ¿Sí? Es como que capturamos parte del fluido, y dentro de esa captura es donde vamos a hacer la medición, y esa anda bastante bien. Y esta, que es la número 6, que básicamente es un cilindro puesto contra la corriente, donde se le ha hecho una pequeña perforación, fíjese que es muy, pero muy sensible al ángulo de ataque. ¿Significa eso que la número 6 no es apta como sonda y la número 5 sería la mejor sonda? ¿Qué opinan ustedes? Vamos al chat. Para mí No, depende de la depende del aplicación que necesites. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que me dicen en el chat. Activamos el chat. Acá está. Acá estoy leyendo un poquito. Angelito.
Sí, serán distintos tipos de sonda y error cometido con desalineación. Sí, grabar la clase, sí, creo que la puedo grabar. A ver, un momentito. Ahí está. Aceptamos. Bueno. Bueno, entonces, y depende para qué la use, justamente, porque por ejemplo, si yo quiero medir la presión, está muy bien, pero también hay otras sondas que me permiten, por ejemplo, determinar la dirección que tiene la corriente. Hay muchos tipos, según lo que yo necesito. Entonces, pero es importante saber el comportamiento que tiene la sonda, es decir, con qué también ha sido construida. ¿Sí? Y por eso se hace esto y van a tener un trabajo práctico justamente sobre esto, donde ustedes van a medir el error que tiene la sonda. Ahora, si la cámara me sigue, acá ven que cambia la manito a un dedo. ¿Qué es esto? Es un video, es un hipervínculo, ustedes hacen clic ahí, pling, no lo voy a hacer porque va a demorar un poquito más, y se abre un vínculo en YouTube y van a ver un video donde le va a explicar cómo funciona la sonda, que actúa una animación donde se explica todo eso. Bueno, sigamos un poquito. Acá tenemos otros errores que también se nos producen, ¿sí? Debido a lo que es el ángulo de guiñada que tenemos en otros tipos de sonda. También la sonda llamada tipo Pitot. Y después viene también, a medida que vamos aumentando, la velocidad es lo que cuando superamos un cierto rango respecto de lo que es la velocidad del sonido, empiezan a aparecer los efectos de compresibilidad. Entonces acá también le estamos dando los ángulos de desalineación y cómo se van produciendo los errores en función, digamos, de la velocidad. Entonces le damos un ángulo de desalineación de, qué sé yo, 20 grados, como está por acá, 0,6 veces la velocidad del sonido, 0,7, 0,8, 0,9, acá llegamos a la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Entonces, a partir de un cierto ángulo de Mach, por ejemplo, esta sonda ya se estabiliza, ¿sí? En otros es prácticamente insensible, ¿sí? Pero, digamos, eso es importante saberlo, porque la compresibilidad nos altera mucho el campo de movimiento y por eso también se tiene que ensayar. Y después tenemos este otro efecto que lo van a ver también en un ensayo que tenemos que hacer en el laboratorio, que es cuando estamos muy cerquita de lo que es la pared, digamos, los límites físicos, por ejemplo, el cuerpo o dentro de lo que es el túnel de viento, se produce este perfil de velocidades que yo estoy teniendo acá, ¿sí? ¿Ven? Este perfil que estoy señalando, ¿sí? Entonces, yo al medir acá, digamos, acercar la sonda, también no estoy tomando la velocidad verdadera, sino que estoy tomando algo. Y eso se produce un pequeño desplazamiento que también está acá, y eso, digamos, hay que corregirlo. Entonces, es lo que se llama el gradiente de velocidad, o sea, la variación que tiene la velocidad respecto de la pared. ¿Sí? Bueno, y ahí está una ecuación determinada empíricamente, una expresión, mejor dicho, determinada experimentalmente, que nos permite hacer una pequeña corrección porque hay un desplazamiento de lo que sería el efectivo que tenemos de la sonda. ¿Sí? Bueno, la sonda Pitot me va a tomar lo que nosotros llamamos la presión total. La presión total. ¿Ustedes se acuerdan del principio de Bernoulli? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Sí. Así me gusta. No hay dudas en la vida de ustedes. Vamos a abrir una pequeña aplicación que me permite escribir. Bueno, ahí están trabajando los enanitos de la computadora para poder sacarlo. Bien. Entonces yo en el principio de Bernoulli lo que tenía era que la presión total, esto es como volver al jardín de infantes más o menos. Pero dibujar con el ratón es un poquito difícil. Presión estática más la presión dinámica. ¿Sí? Bien. Entonces,
la sonda Pitot me va a medir esto, que es la total. ¿Sí? Pero a mí me interesa saber también cuánto puede valer, por ejemplo, la presión estática o cuánto puede valer la presión dinámica. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo voy a hacer para medir estas cosas? Primero porque estoy sumando la presión total. Entonces tengo que ver de alguna forma de poder medir estas dos. ¿Cómo se mide la presión estática? Mediante sondas de presión estática. ¿Y cuál es la definición de presión estática? Los escucho porque no, en este momento no puedo ver. ¿No es la presión tangente a la superficie? La presión que es sobre un cuerpo que está quieto, sumergido. Sí, soy quieto. Y lo que dijo la señorita, tangente a la superficie. Tangente a la dirección del flujo. Si el flujo se mueve... A ver si tuviera paleta de colores acá. ¿Esto qué es? ¿Flecha? No, seleccioné y modificar. Destaca. Bueno, estoy aprendiendo a usar esta herramienta. Este es el flujo, ¿no es cierto? Ok, entonces, la sonda total, la sonda de presión total, la coloco acá, digamos, y ahí tengo la presión total, ¿ok? La que está enfrentada, es decir, por ejemplo, yo estoy en un vehículo, bajo la ventanilla, saco la mano, no hay otro vehículo que me arranque el brazo, digamos, y pongo la manito bien a 90 grados, digamos, y a cierta velocidad yo noto como que me trata de tirar el brazo para atrás. Eso es presión total. Y la presión estática Es la que actúa perpendicular a su mano. exactamente. Ya, exactamente. Acá, por ejemplo, yo tengo la pared que está acá. Entonces la presión estática la voy a tener. Ahí está. Esta herramienta no me obedece. Perpendicular a esta pared que está acá. Ahí voy a tener la presión estática. Entonces, yo la presión estática la tengo que medir, ¿sí? Una vez que determiné la dirección del flujo, tengo que medirla en esta dirección que está para acá. Por ejemplo, en la pared, lo que voy a hacer es dejar un pequeño orificio, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces, la presión que actúa sobre este pequeño orificio que está acá va a ser la presión estática. ¿Sí? Y también se pueden hacer pequeñas ondas de presión estática. Digamos, y la presión estática es terrible de medir. Es muy, muy complicado medirla porque al estar sobre la pared, si bien digamos, se demuestra que la presión se transmite a través de todas las capas de fluido, pese a que tengamos un gradiente de presiones, no resulta, ¿ven? Acá tenemos un gradiente de presiones, entonces, pero de velocidades, pero digamos la presión va a actuar también en forma normal, no resulta tan sencillo medir. De ahí que las tomas de presión estática tienen que ser construidas con cierta calidad y terminación. Entonces, por ejemplo, tenemos varios tipos de presiones estáticas, como los que están dibujados acá. Esta sería la más simple. Pero, ¿qué pasa? Si uno amplía un poquito más esto, digamos, es muy lindo en el dibujo un ángulo de 90 grados. Pero en la práctica, ¿cuánta tolerancia tenemos que hacer acá? ¿Y cómo influye, digamos, esa tolerancia, esa terminación en la medición de la presión estática? Influye mucho, porque vamos para atrás. Entonces, bueno, por eso hay estas formas que se le dan, algunos con radios, otros con angulitos, otros con radios un poquito más grandes, chaflanes, ¿sí? Digamos, hay muchos tipos de terminaciones que andan por este lado. Y lo interesante de esto es poder saber el efecto que se produce, que es, por ejemplo, esto, porque básicamente es una cavidad.
Y uno dice, pero es una cavidad que es un ojito así hecho con un alfiler. Y bueno, tiene su influencia. Digamos, entonces la medición de la presión estática es realmente compleja. Si uno quiere, o sea, dependiendo obviamente del nivel de tolerancia al que uno quiere llegar, ¿no es cierto? Entonces acá interpretan, por ejemplo, el tamaño del orificio, el diámetro que yo tengo acá, y los, digamos, errores en porcentaje referido a lo que es la presión dinámica. Es decir, toman la presión estática real menos la presión estática de referencia y lo dividen por la presión dinámica que tiene el fluido en ese momento. Entonces acá se puede ver que, por ejemplo, digamos, estos fluidos, dice, aire o agua en régimen incompresible no presentan mayores problemas, pero a medida que vamos aumentando la velocidad, el error se va haciendo un poquito más grande. ¿Sí? Fíjense que al aumentar el diámetro, también el error se va haciendo un poquito más grande. Por eso es complicado el tema de la medición de la presión estática, en general. Y podemos usar sondas para medir presión estática, o sea, las ponemos sobre las paredes, como en el caso este, o hacemos la sonda. La sonda más viejita es esta, que es el tubo de Prandtl. Básicamente se ve como si fuera un tubo pitot, pero en realidad está cerrado acá, se le ha puesto un casquete semiesférico, y a una cierta distancia tenemos estas perforaciones. Estamos hablando de perforaciones muy, muy chiquititas, digamos que al ingeniero Galeazzo, en su rato libre, cuando está nervioso, digamos, se pone a hacer. Son unas mechas, no sé, uno las mira y ya es como que se rompiera. No sé, Angelito, ¿vos qué opinas respecto de eso? Vamos, si algún día están nerviosos y quieren hacer un tratamiento, vayan a construir una sonda de presión estática. Van a salir tranquilitos después de todo eso, porque son trabajos realmente artesanales. ¿Sí? Bien. Estábamos con el tema este, y ahora vemos, por ejemplo, acá tenemos otros tipos de sonditas. Y cada uno de estos, en ángulo de, ya sea cabeceo, en este caso sería de guiñada, van a presentar sus errores. La sonda de presión estática es terriblemente sensible a la desalineación, por el mismo principio de la definición de presión estática. Fíjense ustedes, por ejemplo, en 15 grados ya tenemos un error que está un poquito por debajo de lo que es el -4. Si recordamos lo que es la total, ¿sí? Nos vamos por acá, veamos qué sé yo, 15 grados está por acá y los errores son insignificantes comparados con lo que es, ¿ven? 0,1 estamos en el orden de la décima y acá estamos en el orden de las unidades. ¿Sí? Entonces es terriblemente sensible a la desalineación. ¿Sí? Bien. Acá tenemos estas otras sonditas, por ejemplo, estos otros tipos de sonda que es bastante ingenioso porque es un orificio con dos perforaciones. Entonces lo que nos permite hacer esto es determinar fundamentalmente la dirección del flujo. Se gira sobre sí mismo el cilindro hasta que las dos presiones resultan prácticamente iguales, entonces ahí tenemos el ángulo. Y bueno, ahí tenemos la curva de lo que son el tema de los errores. En la práctica, lo que se utiliza, sobre todo, por ejemplo, en las aeronaves, se colocan lo que se llaman las sondas de pitot estáticas, o sea, se combina la sonda pitot con una sonda estática. La sonda pitot es la que viene por este lado, acá tenemos presión total, y a una cierta distancia se colocan las perforaciones para la medición de la presión estática, que se trasladan por esta otra parte del cuerpo de lo que es el bastón. ¿Sí? La distancia a la cual se tiene que poner esta perforación, y también puede ser una ranura, más o menos están recomendadas de esta forma. Porque, digamos, hay un cierto efecto. Perdón, ¿alguien dijo algo? Bueno, por la parte delantera de la sonda, la proa, y después viene la partecita esta de lo que es el bastón acá, que también influye sobre las líneas de corriente. Entonces la misma sonda ya está perturbando. Y uno dice, bueno, estamos todos locos. O sea, no
no puedo medir sin perturbar. Y es así. O sea, siempre que uno mide, produce ciertas perturbaciones. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los errores que se producen también en una sonda de presión pitot-estática y con el tema del el número de Mach, o sea, el efecto de la compresibilidad. Existen otros tipos de sondas que son bastante interesantes que me permiten determinar lo que es la dirección del flujo. Nosotros tenemos una de esas construidas ahí en el laboratorio, que es de este tipo. O sea, bueno, acá hay que tener un poquito más de ingenio. En realidad son dos cañitos que están unidos entre sí y tienen digamos, acá no nos interesa en sí el valor, digamos, de la presión, sino comparar los dos valores de la presión. Entonces, girándolo sobre este eje que está acá, podemos determinar cuál es la dirección que tiene. Después tenemos estas sonditas que son una al lado de la otra, ¿ven? Son dos tomitas que están ubicadas una al lado de la otra, que también nos permiten ubicarlo. O tenemos estas que son también varias sonditas unidas entre sí. Hay toda una familia de este tipo de sondas que se venden a precios bastante interesantes. Acá tenemos un cilindro también perforadito. Hay de todo un poquito con respecto a esto. Es toda una familia y construirlas es realmente muy, muy, muy interesante. Hay un libro, a ver si lo podemos abrir. Sí, está acá, perdón, está acá. Este libro, que ustedes lo pueden obtener directamente de internet, es un libro escrito por un señor llamado Gorlin y otro se llama Schlesinger, ¿sí? Estos señores son rusos y esto fue trasladado del ruso por la NASA, ¿sí? Este libro es maravilloso, maravilloso. Túneles de viento y su instrumentación. Le podemos poner un hipervínculo para que lo encuentren. Pero está en Internet Archives o algo así. Bueno, ahora está disponible. Entonces, cuando uno viene acá a esta parte, está en este capítulo, en la página 255, a ver si me acompaña, la, 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 la a ver, 255, a ver si podemos saltar. Está por acá. Lo que pasa es que la numeración no siempre coincide con la que nosotros necesitamos por el otro lado. Entonces, este es un libro muy, muy bonito, donde se puede encontrar muchos detalles sobre estas formas constructivas de distintos tipos. No me acuerdo si estaba en la parte de acá o estaba un poquito más adelante, el tema de las ondas. A ver, vamos a bajar un poco más para allá, hasta que encontremos. Es un libro eminentemente práctico, con muchas soluciones para lo que uno necesita. Bueno, hay otro tipo de sondas acá que es lo que nos interesa, y lo vamos a ver un poquito ahora, también en este otro libro. O sea, hay sensores, vamos a ver la parte de los sensores. Cuando yo cuando yo pude, digamos, capturar la presión, tengo que colocarlo en lo que se llama el device. El device, básicamente, lo que va a consistir es en el instrumento más viejo que nosotros tenemos, que es el llamado manómetro. Y es este. Y el manómetro, digamos, es una columna de un líquido, ¿sí?, en donde en un lado coloco una presión, que es la que yo estoy, por ejemplo, midiendo o capturando del fenómeno, y en otro pongo una presión de referencia. Entonces estoy midiendo esa diferencia de presiones, ¿sí? Y acá mido sobre esta escala. ¿Sí? Bien. Y este instrumento es algo realmente muy, muy viejo, pero se sigue usando porque es lo que se llama instrumento de medición primaria, donde nosotros podemos realmente conocer varios de los parámetros y
efectuar mediciones realmente muy precisas. Si necesitáramos medir presiones que varían con el tiempo, digamos, esto no nos serviría, porque se movería tan rápido que nosotros no tenemos capacidad, digamos, de poder medir eso. Entonces ahí tenemos que pasar a otro tipo de dispositivo. Pero se emplea generalmente cuando tenemos que hacer mediciones digamos, que son prácticamente estáticas, es decir, no varían mucho, o mediciones de muy alta precisión. Entonces, básicamente medimos acá la diferencia de altura entre las dos cosas. Las ecuaciones que se utilizan en este caso en particular, si yo me voy al apunte, ¿dónde está? Este es el apunte. En el capítulo número 3, que es donde estamos parados, en la partecita esta que está acá, bueno, determinación, digamos, de las... perdón, es al revés. Esto se achica, achicamos y acá agrandamos un poquito. Bueno, entonces lo que estamos viendo es los indicadores de presión, ¿sí? Entonces, el indicador de presión me lo va a medir y me lo va a indicar de esa forma. Pero es una presión relativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama la presión absoluta. ¿La presión absoluta respecto de qué? Del cero absoluto. ¿Sí? Del cero absoluto. Es muy difícil medir una presión absoluta. Y usamos generalmente una medición respecto a una presión de referencia. ¿Y cuál es la presión de referencia por excelencia que vamos a tener? ¿Dónde está el ratón? Acá. Dice, teniendo como referencia la presión ambiente. ¿Sí? Entonces usamos la presión ambiente como referencia y esa presión es lo que nosotros llamamos presión manométrica. ¿Sí? Entonces la presión medida es igual a la presión absoluta menos la presión ambiente. Si nosotros podemos determinar la presión ambiente, podemos llegar a saber más o menos bastante bien el valor de la presión absoluta. En el caso, digamos que usemos otra presión de referencia, usamos una diferencia de presiones, que es lo que estamos haciendo acá. Tenemos la presión medida menos la presión de referencia. ¿Sí? Bien. A su vez, estas presiones también pueden ser presiones tipo manométricas, en el cuales, digamos, nosotros, haciendo toda esta fórmula, digamos, ven que se simplifican las presiones atmosféricas, entonces, digamos, restando las presiones manométricas es lo mismo que restar las presiones absolutas. ¿Sí? Bien, en todo aparatito de medición, nosotros necesitamos estas cosas. Rango, es decir, desde qué presión hasta qué presión podés medir. No hay un aparato que te mida desde 0 hectopascales o 0 pascales hasta 10 millones de pascales. No hay, que yo sepa, no existe un aparatito que tenga ese rango de medición. ¿Sí? La segunda cosita que es interesante es la precisión. ¿Qué tan preciso va a ser eso? O sea, ¿cuál es la escalita más chiquitita que yo voy a tener ahí? Sensibilidad. O sea, si hay alguna variación, el aparato me la va a detectar. Linealidad. O sea, que la respuesta que tiene la escala sea en línea o sea, respondiendo a una cierta curva, que no se altere mucho. Bueno, la velocidad de respuesta que en cierta manera estaría relacionada con lo que es la sensibilidad. Entonces, según el rango de presiones que nosotros queramos tener, y digamos la precisión, y los valores más o menos, digamos, y si queremos tener respuesta o no respuesta, va a ser el dispositivo de medición que nosotros vamos a necesitar. Y ahí viene la parte interesante, digamos, porque es cuando empezamos a relacionarnos con otras profesiones, digamos, por el tema de las mediciones. Comentarios. Ah, había alguna pregunta. Bueno. Sí, tranquilizante la tarea. Bueno.
El temita, o sea, ustedes hicieron un trabajo práctico que fue medir una presión. En este caso fue con un aparatito que se llama barómetro. El barómetro mide la presión ambiente. Y se utiliza un líquido. Ustedes vieron que ahí utilizamos los líquidos. ¿Por qué? Porque el líquido se desplaza fácilmente dentro del contenedor, que en este caso generalmente son de vidrio. Y, digamos, de esa manera también su fricción es bastante bajita. Y como tenemos que medir una presión, que en este caso es de una atmósfera, un poquito menos porque estamos a una cierta altura respecto a lo que es el tema del nivel del mar, entonces hacemos un calculito más o menos y en base a eso elegimos el tipo de líquido que le vamos a colocar al manómetro que está por ahí. Y en este caso, bueno, resulta mercurio. El mercurio es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Y es un metal pesado. Tiene sus problemitas también con respecto al tema de la salud, por eso hay que utilizarlo con cuidado. Y en algunos otros casos se utilizan otros líquidos como son alcoholes o agua destilada, ¿sí? Que a veces para poder verla se le agrega un cierto colorante que se denomina fluxina, que se difunde y bueno, permite hacer un contraste y poder colorar y poder ver. Bien, siguiendo con lo que estamos hablando, o yo estaba hablando, mejor dicho, digamos, vamos un poquito más abajo y tenemos, o sea, los más básicos de todos, los más, no vamos a decir sencillos de construir porque tienen su complejidad, son los manómetros de columna de líquido, por así decirlo, los más antiguos. También tenemos elementos elásticos, digamos, tenemos transductores, que es un aparatito, un dispositivo que al ser sometido a una cierta presión, lo transforma en un impulso eléctrico. Y después, bueno, tenemos manómetros también de columna de líquido o para medir presiones absolutas, o sea, o micromanómetros también. Hay toda una familia con respecto a estas cosas. Un pequeño detalle que nosotros tenemos que tener, que está puesto acá en el apunte, es que los líquidos presentan en su interfase con el gas lo que se llama la tensión superficial. Y al encontrarse con una pared sólida, ese efecto de tensión superficial se ve que puede mojar o no mojar lo que se llama la pared del líquido. Es decir, según la forma que va adquiriendo al acercarse a la pared. Entonces, eso nos puede inducir un cierto error, porque cuando uno mira la columna del líquido dice, bueno, vale tanto, o sea, está a tal altura, pero con respecto a qué, al bordecito este que está acá arriba, o al borde que está más ahí abajo, ¿ven? O sea, con respecto a este punto, o con respecto a este punto que está acá abajo. Y nosotros siempre vamos a tomar la parte más baja, o vamos a tomar la parte más alta, ¿sí? Veamos. Y este fenómeno va a ser más notable cuanto más chiquito sea este conducto. Ustedes habrán observado, por ejemplo, en un vaso, colocan agua, y en el borde del vaso, acercándose mucho con la vista, ustedes van a poder observar este fenómeno. Pero cuanto más chiquitito es el conducto, más importante se vuelve el fenómeno. ¿Sí? Bueno, los líquidos manométricos. Ahí como escribió el ingeniero Galeazzo, digamos, hay ciertas propiedades que tiene que tener este líquido, digamos, y hay una expresión para lo que se llama el menisco, que es lo que está por ahí, explicado por ahí, y también sus valores de densidad, expansión térmica, tensión superficial y viscosidad. Bueno, el tema de la densidad es el que más nos interesa porque en base a eso vamos a ver cuál es el rango de medición que tiene el dispositivo. Entonces, a presiones muy bajitas usamos fluidos con densidades muy pequeñas y cuando vamos a presiones muy altas ya usamos líquidos con densidades mucho más grandes, como por ejemplo en este caso el mercurio. ¿Sí? Bien, el funcionamiento del manómetro, tal cual lo estábamos viendo acá, volvemos al librito de Gorlin, que está por acá,
¿sí? Entonces, la diferencia de estas dos presiones va a ser la diferencia en altura que se presenta en el manómetro. Es decir, toda esta parte de acá, toda esta columna de líquido que está acá, está equilibrada con esta columna de líquido que está acá. Pero este resto que está acá, esta columna de líquido, este pedacito de columna de líquido que está acá, me lo equilibra la presión que yo estoy introduciendo por este lado. Y esta otra presión se traslada para este otro lado. Entonces la diferencia entre estas dos presiones es básicamente esta diferencia en altura que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, volviendo al apunte que tengo acá, a ese no, al otro, a esta. Entonces la diferencia es igual a el peso específico del líquido, que vendría a ser la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de gravedad, por esa diferencia de altura. Entonces, si yo conozco la densidad del líquido, conozco la aceleración de la gravedad y lo multiplico por la altura, puedo saber la diferencia de presión. ¿Sí? Entonces acá volvemos un poquito para atrás y nos fijamos acá. Si yo tengo una diferencia de presiones muy, muy grande, veamos, me conviene usar un líquido con mayor densidad, porque de esa manera la altura que yo voy a tener que medir va a ser más pequeña. Si yo usara, por ejemplo, agua es 13 veces, o sea, el mercurio es 13.000 y el agua es prácticamente 1.000. Entonces, la altura para medir una diferencia de presiones es bastante más importante con agua que con mercurio. ¿Sí? Hay otra cosita que también es muy importante determinar, que la densidad de un líquido nunca es constante. Varía según las condiciones. Entonces, digamos, según la temperatura, va a cambiar fundamentalmente la densidad. Entonces nosotros tendremos que medir la densidad antes y después de que terminamos el ensayo y sacar un valor promedio para saber en qué rango estoy. La sensibilidad es la diferencia de altura que se va, o sea, la diferencia de altura que se va a producir acá sobre la diferencia de presión, es decir, la salida dividido la entrada, ¿sí? Y eso nos va a dar la sensibilidad que nosotros queremos llegar a tener. La precisión, bueno, depende de la forma en que se va a efectuar toda esta medida, por eso las reglas estas también están calibradas, y a veces se ponen ciertos dispositivos, como nosotros estamos viendo acá, digamos, donde se le colocan, estos son unos lentes de amplificación, y hay un pequeño mecanismo donde se va girando y se va subiendo cada uno de estos, y ya directamente la regla va indicando cuánto es la diferencia de altura. Hay unos dispositivos realmente espectaculares. Bueno, después vamos un poquito más abajo y, digamos, acá tenemos el fenómeno. Bueno, acá está el tema de la altura real y todas las otras expresiones, y bueno, por el tema de la expansión térmica que también puede llegar a ocurrir. Bien, y uno de los temitas que nosotros siempre tenemos que evitar es la acumulación de líquido que puede llegar a ocurrir en el tubo que me está comunicando la presión. Y ustedes dicen, ¿a quién le puede pasar? Nos pasa a muchos. Nos ha pasado a muchos. Y eso altera completamente el resultado de las mediciones. Uno por ahí piensa que está midiéndolo más bien, y por ejemplo, esta es una presión estática, y en un momento dado esa presión estática es mucho menor de la que yo tengo acá, se produjo una aspiración de líquido, quedó contenido acá, entonces esto me altera notablemente el funcionamiento. Por eso ustedes habrán notado acá, en la parte de arriba, es como que se ensancha. Estas son unas trampas que generalmente se colocan para que el fluido, si llega a ser aspirado, digamos, al ensancharse, de esa manera quede capturado en esta parte y no pase directamente al conducto, produciéndonos estos problemitas que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Bueno, el manómetro más básico, el que nosotros generalmente empleamos, es el que se llama manómetro de Cuba, que básicamente es un manómetro NU,
A ver, hay un comentario ahí. Vuelvo para atrás y veo el chat. ¿Existe algún manómetro de 15 más metros? Perdón, ¿me lo puede explicar, me lo puede explicitar un poquito más, señor Herrera? Ah, bueno. Ahí está, gracias Ángel. Bueno, lo que pasa es que el manómetro te va a poder medir y te mide con muy buena respuesta y precisión, pero a veces no nos interesa tanto la precisión, sino saber más o menos en qué rango está. Por eso se utilizan algunos de los otros dispositivos. Bueno, volviendo para atrás, el manómetro que nosotros usamos, que generalmente lo van a encontrar en el laboratorio, es el manómetro de Cuba, que está acá, que básicamente es un manómetro en U. Pero ustedes dicen, ¿dónde está la U acá? Si yo vuelvo para atrás, acá tengo un cañito igual a otro cañito unido acá formando una U. Bueno, acá tengo prácticamente lo mismo. Este es un cañito y este es el otro cañito. Nada más que este cañito es una cuba, es algo más grande. Pero como están comunicados entre sí, ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja del manómetro de cuba? Que esta cuba, cuanto más grande sea, cuanto mayor diámetro sea, veamos, al producirse la variación, la diferencia de presiones, ¿sí? Esto va a bajar muy poquitito y esto va a variar mucho más. Entonces, de esa manera, haciéndolo lo más grande posible, a este que está acá, yo puedo determinar o puedo efectuar lecturas directamente con esta columna. Y no tengo que andar midiendo los dos valores o comparando un valor con el otro. A su vez, tiene otra ventaja adicional que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los multimanómetros, o sea, donde yo ya tengo en un mismo manómetro, puedo hacer muchas mediciones. Bueno, hay algunas expresiones que las dejamos acá para que ustedes las lean, digamos, pero básicamente, ustedes fíjense que acá nosotros estamos midiendo en altura. Si queremos lograr una lectura un poquito más sensible, lo podemos hacer inclinando la columna de lectura. Entonces, de esa manera, si bien esta es la diferencia de altura que se va a desplazar, al estar inclinado, se va a desplazar mucho más. Entonces, de esa manera tenemos una mejor visión de lo que está pasando. Y de esa manera podemos entenderlo mejor. Bueno, y los multimanómetros, bueno, eso no están ahí. Los multimanómetros básicamente Profe, también los manómetros. ¿Perdón? Sí, escucha. usted está en una Nodu porque me figura que no tiene nada de batería. Ah, muchas gracias. Es un alumno que está atento. Ahí estamos. Gracias. Sí, esta notebook tiene ese problema, se me va quedando sin batería. Había puesto el cargador, pero bueno, me concentro con la clase y me olvidé. Gracias. Bueno, el multimanómetro. Este me permite hacer muchas mediciones, pero son básicamente manómetros en U. Fíjense lo interesante de esto. Acá tenemos esta, que es nuestra presión de referencia. Opa. Bueno, esta es la presión de referencia. Y acá tenemos, por ejemplo, esta sería nuestra P sub 1, ¿sí? P sub 2, P sub, digamos, N. Podemos tener tantas como podamos construir, ¿sí? Y generalmente este también lo ponemos como P de referencia, ¿sí? P sub R, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto es lo que está en nuestro laboratorio. Tenemos varios de ellos. Esta es la cuba. Esta generalmente la vamos a referir a la atmósfera. También podemos referirla a otra presión, ¿sí? Y luego vamos a tener acá, por ejemplo, la P sub 1, esta sería una de las ramas. Acá tengo una sonda conectada, ¿sí? Y acá esta diferencia de altura que estoy midiendo acá es la
presión diferencial con respecto de la presión P1 con respecto a la presión de referencia. Y lo mismo pasa con respecto a todas las otras. Sin embargo, fíjense este conducto que conecta acá con esta primera que está acá y con esta segunda que está acá. Digamos, esta presión de referencia, esta columnita, va a variar de la misma forma que esta que está acá. Entonces yo directamente la diferencia la estoy sacando de estas dos que están acá. Esto es muy importante porque es lo que van a utilizar ustedes para las mediciones de laboratorio. O sea, vamos a tener los multimanómetros. Entonces, la primera columna siempre la vamos a colocar como columna de referencia y luego vamos a tomar varias de las otras columnas. Pero el cero nuestro, por así decirlo, siempre va a ser este, el de la presión de referencia. Y sobre eso vamos a referir todas las otras mediciones que nosotros hagamos. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, bueno, este es un dibujito también tomado del libro de Gorley, un multimanómetro bastante grandote, digamos que se puede desplazar. Los dispositivos son muy raros de encontrarlos, hay uno que está ahí, por ejemplo, en los túneles de viento, al lado de Fadea, que hace como 30 y pico de años que lo veo, que nunca se ha utilizado, pero realmente enorme. Bien, otro fenómeno que está acá, digamos, cuando estamos midiendo, puede haber oscilaciones en la presión. Esas oscilaciones en la presión nosotros tenemos que amortiguarlas. Y bueno, hay pequeños dispositivos. A ver, ¿dónde está el pizarrón? Acá está el pizarrón. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pizarrón nuevo. ¿Cómo se hace el pizarrón nuevo? Ahí está. Ups. Bueno, estoy aprendiendo a usar esto. Y a ver qué. Ahí está, pizarrón nuevo. Bien, entonces generalmente esos dispositivos son, es un canito, se conecta así. Viene así, entonces viene la presión de este lado y al encontrarse con este pequeño espacio, a veces se pueden poner pequeñas mallitas o ciertos elementos absorbentes y luego sale para el otro lado. Entonces nosotros perdemos algunas de esas energías de impacto y eso nos permite, digamos, tomar valores que son un poquito más tipo promedio. Comentarios, a ver, permitimos. Sí, 40 centímetros de alto. Bueno, rey. Seguimos con la historia. Después tenemos la parte ya, hay otros manómetros que son unas joyitas, que están un poquito más acá, el dibujo, que son llamados micromanómetros. Micromanómetros. Estos micromanómetros lo que hacen es o mueven acá el vaso más chiquitito, el cañito más chiquitito, para compararlo con este que está acá, con un mecanismo tipo micrométrico, o se mueve la cuba con respecto al otro. Y con esto se pueden determinar presiones muy chiquititas, con una asombrosa precisión. Hay algunos de estos dispositivos que también tenemos ahí y son considerados elementos primarios. Tenemos uno, ya debe tener, calculo, más de 50 años, con alcohol butílico. Y el último, ya viene con un alcohol que es de fábrica, que, bueno, lo cuidamos más que al oro, porque con los precios que deben tener son terribles en este momento. Bueno, para pasar al tema de los traductores, vamos a ir, por ejemplo, a esta otra publicación. Esta publicación es lo que se llama un agar. Los agar son manuales, digamos, que han sido publicados durante muchos años de la gente de la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde, bueno, se juntaban y hacían varios encuentros donde, bueno, sacaban estos manuales que son realmente muy útiles. Este es un poquito más viejo, pero es bastante interesante. Entonces, en la parte... ¿De qué año es esto? Ya ni me acuerdo. Bueno, 1970. Bueno, pero no ha cambiado mucho.
por lo menos lo que nosotros queremos ver. Acá ustedes van a ver transductores, y hay muchos tipos de transductores. Entonces, dentro de estos transductores en general, lo que nosotros tenemos, uno de los, digamos, más antiguos, por así decirlo, son los transductores que utilizan sensores no piezoeléctricos, sino resistencias variables. Resistencias variables. Acá, por ejemplo, un concepto muy, muy básico es, tengo la presión, acá tengo una capsulita metálica que se deforma con esta presión, entonces ese mecanismo yo lo amplifico y lo llevo, por ejemplo, está esta aguja y acá tengo una resistencia. Según la posición donde esté, digamos, me va a producir, o sea, una variación en el pasaje de la corriente, el cual si yo lo calibro a todo este dispositivo, digo, tanta resistencia equivale a tanta presión, entonces de esa manera vamos a tener ciertos valores. Bueno, después hay otros tipos también de dispositivos que se pueden colocar de esa forma. Y acá en general también llegamos a esto, que lo deben haber visto cuando ustedes hicieron Física 2. Esto es un puente de Wheatstone. ¿Se acuerdan lo que era un puente de Wheatstone? Y la respuesta es... No, profe, perdón. Muy bien, muy bien. Eso es en Física 2. El puente de Wheatstone, justamente como dice el señor, es para medir una resistencia que es desconocida, o para medir las variaciones que tiene una resistencia que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, acá tengo un pequeño voladizo y acá coloco unos elementos sensibles, un strain gauge. Si ustedes me permiten, a ver, no, estoy haciendo macana. Vamos para acá. Un strain gauge, así se llama. O sea, un elemento de medición por deformación o galga extensiométrica, ¿sí? Básicamente son estas cositas. A ver imagen, copiar imagen, abrir imagen en una pestaña nueva. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí ampliamos un poquito y ustedes pueden ver. Acá tenemos un contacto, acá tenemos otro contacto y todo esto son hilitos muy chiquititos, que están adheridos a esta pequeña placa que también es flexible. Esto tiene su grado de flexibilidad. Este elemento se adhiere sobre la superficie, no con Poxipol, sino con otro tipo de pegamento. Entonces, al deformarse este elemento, se deforma la resistencia. Al deformarse la resistencia, digamos, yo me vuelvo acá, digamos, y puedo, por ejemplo, en alguno de estos extremos está colocado ese extensómetro, los otros son resistencias de alta precisión, y yo puedo determinar cuánto ha variado la resistencia. Entonces, de esa manera, si yo conozco, digamos, el valor de la resistencia y todas las características, puedo medir la deformación. Eso es muy utilizado en ciertos elementos, como es, por ejemplo, esto, que sería un sensor de presión, por así decirlo, estática. Digamos, lo colocamos de esta forma, colocamos los strain gauges colocados de esta forma, cuando esto se deforma, me produce señales, y si yo lo tengo calibrado a todo el dispositivo, el diafragma con los strain gauges y todo lo demás, puedo medir las presiones. Y no solo presiones estáticas, presiones que van variando con el tiempo. ¿Y con qué precisión puedo medir? Y tan sensible como también lo haga y calibre el dispositivo. Y si yo tengo algo que me permita grabar todas esas señales, antiguamente se hacía con esos aparatitos, digamos, que tenían como una aguja que dibujaban sobre un papel. Hoy en día se graban con un sampleado o un muestreo electrónico, con velocidades que realmente son pasmosas, digamos. Entonces tenemos montones de datos, digamos, para después poder procesar.
¿sí? Y conocer las variaciones que tenemos en el tiempo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, eso sería uno. Hay muchos otros tipos de dispositivos también donde se pueden, por ejemplo, poner cilindros que se vayan deformando, se le colocan estos strain gauge, entonces se van haciendo, podríamos llamarlos celitas de carga, digamos, con los cuales se pueden hacer mediciones. Por supuesto, todo esto lleva una cierta cantidad de electrónica que hoy en día ha bajado mucho de precio, pero hay cosas que no bajan de precio y son, por ejemplo, las resistencias que yo tengo acá, que son resistencias de alta precisión, son muy caras, muy caras. Entonces, digamos, esas partecitas no van a bajar en el precio. Entonces usted va a comprar un equipo, digamos, y dependiendo de las performances que usted quiera, lo va a tener que pagar. Y no va a ser tan barato, pero van a tener resultados realmente muy lindos. Entonces, estos equipos generalmente se compran, no se hacen porque si bien uno puede conocer todos los principios y todo lo demás, hemos avanzado tanto que ya directamente es más práctico comprarlo y bueno, después amortizarlo con el uso, ¿sí? Bueno, lo que sí también se compra y bueno, también tiene su vida útil son los strain gates, o sea que uno los pega, por ejemplo, esto lo van a ver sobre todo en ensayos mecánicos, lo puede pegar en una estructura, mide todo, bueno, después se dejan, o sea, no son muy útiles, salvo que uno los utilice para construir algún dispositivo en algún modelo en especial. Bueno, en estos casos de este tipo de sensores también se compra todo lo que es el sensor directamente y se conecta, porque es toda una especialidad hoy en día. Bueno, después tenemos, acá tengo una consulta más, a ver, un comentario. Vamos a volver para atrás, ¿dónde estamos? En el Meet. Sí, únase. Bueno, era una persona que se quería unir. Bueno, estos sensores son realmente muy especiales para todas esas cosas. Bueno, después hay otros tipos de sensores que también se pueden construir y tenemos toda una familia realmente muy interesante. Hay sensores que son también del tipo piezoeléctrico, es decir, son cristales de cuarzo que al deformarse varían o sea, producen una pequeña señal y eso es utilizado también, bueno, qué sé yo, transductores de todo tipo, mecánicos, hay muchísimo, toda una especialidad realmente lo que uno tiene para esto que está acá. Hay unos, vamos a sacarlo, veamos, que dentro del, bueno, saquemos esto de los strain gates, veamos, hay otros que son fotosensibles por fotoelasticidad. Bueno, no, el tema de los sensores es un universo completamente especial, donde la gente que le gusta las mediciones, sobre eso se puede desarrollar muchísimo. Bueno, los traductores tipo mecánico, el más viejito de todo, el tubo Burdún, el Bordún, los manómetros que uno puede llegar a encontrar, que básicamente es una membrana como esta que está acá, que puede ser de goma o también puede ser de un metal elástico. Al deformarse debido al tema de la presión, se amplifica su movimiento por mecanismo de relojería y se indica. Estas escalas no necesariamente son lineales, a veces pueden tener una cierta variación, digamos, entonces de esa manera lo podemos ver. Después, otros tipos de sensores que son también bastante interesantes para observar, bueno, le dije los piezoeléctricos, y hay perdón, acá me estoy yendo, para el lado, me estoy perdiendo. El tema de los elementos de medición que utilizan, por ejemplo, tecnología tipo láser. El LDB, velo,
velocímetro. Acá está. Láser Doppler, velocímetro. El velocímetro por efecto Doppler, láser. Es un dispositivo, acá tenemos un pequeño esquemita, donde con un rayo láser y unos mecanismos ópticos nosotros podemos medir en cada punto del campo de movimiento la velocidad que puede llegar a ver. Las tres componentes. Es un aparatito caro, que mide con muchísima, pero muchísima precisión. Está un poquito fuera de moda hoy en día. El otro dispositivo, Profe, disculpe. sí, ¿Tiene algo que ver el nombre Doppler con el el Doppler efecto, que... sí señor, por el Sí. efecto Doppler, por el efecto Doppler. Utiliza el efecto Doppler a través del láser para poder medir, digamos, las velocidades. Se lo dejo ahí como curiosidad, se puede buscar, ¿sí? Velocímetro por efecto Doppler, láser, Doppler, velocímetro. Ahí está el láser, Doppler, no es vibrómetro, sino velocímetro, ¿sí? Después el otro que ese lo hemos usado con el ingeniero Galaxia, es el PIV, Particle Imaging Velocimeter. Es un dispositivo que está, hace varios años lo tienen acá la gente de hidráulica, ahí lo hemos, o sea, también tenemos nosotros nuestra parte que ver con el dispositivo, pero es bastante interesante para ver. A ver, abrir el enlace en una pestaña nueva. A ver si lo podemos llegar a ver. Hay Dantec, es justamente esa la empresa que fabricó el equipo PIP que está disponible acá en la facultad. Y este es el principio de funcionamiento. Básicamente es lo siguiente. Acá tengo un láser. Este láser tira, ilumina en pulsos de tiempo. O sea, se prende, tan, se apaga. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Acá aparece lo que se llama un lente cilíndrico. El haz de láser, como ustedes habrán visto, por ejemplo, los llamados punteros láser, que se usan para dar láser o están, por ejemplo, en algunas discotecas o en algún otro lado, produce un haz de luz puntual. Cuando yo lo hago pasar por un lente cilíndrico, básicamente es un cilindro de vidrio o de acrílico, ¿sí? Entonces, este láser, este puntero, se transforma en un plano de luz, ¿sí? Light sheet, o sea, una hoja de luz que está por acá. Esa hoja de luz, yo barro el campo de movimiento, acá está el fluido que se está moviendo. En ese campo de movimiento yo tengo que haberlo sembrado con partículas. ¿Qué tipo de partículas? Humo. Humo, digamos, una sustancia que yo la he vaporizado, o por ejemplo en algunos lados usan aceite de oliva, también en frío, directamente que se pulveriza y de esa manera se coloca en el campo de movimiento. El láser, al iluminar, se va a ver, o sea, va a producir su luz reflejada sobre estas pequeñas partículitas. Y acá, a 90 grados del plano de luz, voy a colocar una cámara de fotos digital. Por eso el CCD, que es el mecanismo de captura que tiene la cámara, el sensor digital. Entonces esta cámara me saca la foto en el momento en que el láser dispara. Y vuelve a disparar y vuelve a sacar la foto. Esta cámara tiene que tener muy buena memoria, muy buena capacidad de memoria, no en tarjeta, sino en velocidad y capacidad, digamos. Es una memoria que hoy en día, bueno, ya es estado sólido, pero hace más de 10 años atrás salieron una fortuna, ¿sí? Entonces captura todo esto que está acá, que es como una grilla de movimiento. O sea, todo esta grilla, yo la llevo a la computadora, ¿sí? Y acá tengo mi primer foto y mi segunda foto según los impulsos, ¿sí? En esta primera foto yo voy a tener un montón de partículitas y acá voy a tener otras partículitas. Entonces aplico la estadística, ¿vieron esa materia muy linda? O sea, estadística, y correlaciono una foto con otra foto en esta grillita
y digo, ah, la partícula que en la primera foto estaba acá, según la correlación, dice, en la segunda foto está corridita tanto que está acá. ¿Qué saco con eso? Vectores de desplazamiento. Pero como yo sé que entre foto y foto tengo un delta t, desplazamiento sobre tiempo, ¿qué me da? ¿Qué le da desplazamiento sobre tiempo? Dividido. Muy bien. Entonces, ¿qué obtuve? Una fotografía del campo de velocidades. ¿Sí? Interesante, ¿no? Bien. Entonces, acá tienen una fotografía de lo que se puede llegar a ver. Obviamente acá la fotografía ha sido procesada, donde han sido graficados los vectores del campo de velocidades que hemos detectado, digamos, con este mecanismo de tipo láser. Y lo interesante es que ahora se usa un láser de tipo continuo, es decir, no tenemos el pulso y estamos filmando con una cámara de alta velocidad, con memoria interna bastante grande también. Entonces, de esa manera, fenómenos dinámicos los podemos ver y estamos midiendo la velocidad en todo el campo de movimiento. Y también hay un láser que no me pregunten cómo funciona, o sea, digamos, este mismo método, pero utilizado en 3 dimensiones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una fotografía, esto es una válvula, ¿ven? De admisión a lo que es el cilindro, y ahí podemos ver todo el movimiento que está ahí. O sea, obviamente tenemos que tener que las superficies que recubren todo el movimiento del fluido tienen que ser translúcidas, entonces de esa manera nosotros podemos hacerlo. Pero acá estamos viendo en un plano. Si quisiéramos medir 3 velocidades, hay una técnica que es estereográfica, donde se utilizan o el mismo plano de láser, pero se utilizan 2 cámaras, entonces de esa manera uno puede llegar a ver. Y después, bueno, acá lo estamos viendo, vamos un poquito más acá. Esto, no me pregunten cómo es, pero ahí ya miden, digamos, con varias cámaras y se puede medir con muy buena precisión todo el campo de movimiento en 3 dimensiones. Esto ya está. O sea, no es nada del otro mundo, ¿sí? Y los precios han bajado un montón. Antes salían muchísimo, ahora son mucho más baratitos. Lo que no sé si tengo acá algún videíto, digamos, para que ustedes puedan apreciar, porque, bueno, acá hay un pequeño video. No sé si se va a poder apreciar, pero si no, después les subo el hipervínculo para que ustedes lo vean. Pero bueno, estas son ciertas cosas que se pueden hacer en el laboratorio, en donde se puede observar. Ven, por ejemplo, acá es una estela de vórtice de Karman. Estamos iluminando con un láser y ahí estamos reconstruyendo el campo de velocidades. ¿Sí? Cosas que antes se hacían con otras técnicas y ahora, pero se podía visualizar nada más. Ahora nosotros ya directamente estamos midiendo. No sé si se entendió. Bueno, esto ustedes, o sea, por supuesto, riesgos. Los láseres son muy lindos, son muy interesantes, son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque se usan láser de alta potencia. No es que van a derretir el metal o el vidrio o las otras cosas, pero sí pueden dañar la parte óptica del ojo humano. O sea, pueden dañar el ojo humano. Entonces se usan con protecciones y, digamos, no se pueden usar así. Se puede hacer un cierto PIB al aire libre, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, la retina, sí señor. Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cositas y se puede medir. Otra cosa, no se puede medir todo un campo de movimiento grande. Es decir, por ejemplo, quiero meter un modelo de auto, no lo van a poder capturar. Esto es para fenómenos que son un poquito más, o sea, regiones que son un poquito más pequeñas. Entonces, de esa manera uno puede medir.
Hay otro dispositivo, digamos, que también se utiliza para medir. Acá tienen láser inducido con fluorescencia. Los anemómetros de hilo caliente, que nosotros también son dispositivos tipo sonda que nos permiten medir con muy, pero muy buena precisión velocidades, digamos, muy chiquititas y fenómenos, digamos, que son inestacionarios. Cuando hagan un práctico, que es el de capa límite, digamos, sería interesante poder hacerlo con esto, pero lamentablemente no tenemos el dispositivo. Se llaman CTA porque son Constant Temperature Anemometer, o sea, temperaturas de anemómetro de temperatura constante. Básicamente, a ver si lo tenemos acá. Acá tenemos nuestro viejo amigo, que es el puente de Wheatstone. ¿Sí? El puente de Wheatstone. Y dentro del puente de Wheatstone vamos a colocar esta, que es la resistencia del anemómetro. ¿Cómo es el anemómetro? Básicamente es un hilito. Ok, aceptamos. Básicamente es un hilito finito, este hilito que está acá, ¿ven? Finito, digamos, más o menos 5 micrones de diámetro. ¿Se lo pueden imaginar? También 8 micrones anda, pero cuanto más finito mejor. ¿Sí? Y ese es el elemento sensible. Y se pueden colocar también de A2, de A3 o un poquito más. ¿Sí? Y los colocamos acá, en esta partecita que está acá. Entonces acá viene todo el dispositivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se enfrenta este hilo a la corriente del fluido, ya sea líquido o gaseoso, por ejemplo en el caso del aire, al pasar una resistencia por acá, esta resistencia desprende una cierta energía, un cierto calor. Al pasar el aire, le va a tender a bajar el calor, lo va a enfriar. Entonces el dispositivo que está acá va a tratar, va a censar esa diferencia, digamos, va a censar de que hay una diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura se traduce en que baja la resistencia que está acá, por una ley que es la ley de King, que bueno, la gente electrónica acá la plantea, que es la ley de King. Entonces, digamos, al bajarse la resistencia, digamos, este dispositivo va a intender aumentar la intensidad de la corriente para mantener la temperatura constante. De ahí que se llama anemómetro de temperatura constante. O sea, no mido cuánto me varió la resistencia, sino que lo que mido es cuánta energía, cuánta intensidad de corriente le tengo que meter a la resistencia para mantener, digamos, su temperatura constante. Como esas son variaciones muy chiquititas, pero muy chiquititas, entonces yo puedo medir fenómenos de variaciones de velocidad muy chiquititos en el tiempo con un sampling espectacular. Espectacular. Entonces, fenómenos inestacionarios, de turbulencia y todo lo demás, generalmente se miden con este tipo de dispositivos. Ahora, ustedes imagínense lo siguiente. Tenemos una resistencia que es muy finita, es un hilito chiquitito, más chiquitito que un alfiler en longitud, de diámetro 5 micrones, ¿sí? 5 micrones. ¿Qué materiales se usa? Platino, tungsteno. Cuando tuve la ocasión de usar uno de estos dispositivos y pudimos medir en lo que es la capa límite del fluido, ya lo van a ver un poquito más adelante, transpirábamos con el solo hecho de mover la sonda por el precio que tenía, si llegábamos a romper una sonda. Rompimos una sonda, pero era casera. Después vimos cómo era el dispositivo para soldarla. Obviamente, la gente que estaba en el laboratorio fue muy comprensiva por la rotura que tuvimos en la sonda. Ustedes se pueden imaginar. Se acordaron hasta de la tatarabuela, más o menos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y se reparó la sonda, bueno, se siguió usando después. Y estos hilitos, por ejemplo, ahí me enteré que el metro del hilito de 8 micrones de tungsteno, que no es tan bueno como el de platino, y salía 800 € el metro. ¿A cuánto está el euro?
Bueno, saquen la cuenta después. Pero esa es la materia prima, después hay que soldarlo, que es otro dispositivo especial y montones de otras cositas. Entonces son cosas muy, pero muy delicadas, digamos que hay Profe, que usar con 70 mucho. pesos el euro. ¿Cuánto está el euro? 70 pesos está el euro actualmente. Pero ¿qué euro? Mucho euro. Digamos, póngale un poquito más. Entonces, 70 pesos el euro. 10 euros son 700 pesos, 100 euros son 7.000 pesos, y 8 por 7, 42, son 42.000 pesos el metro del hilito ese. Se puede, o sea, y no es el mejor. Así que no es tan barata la cosa. Hay varios laboratorios acá en Argentina que lo tienen, por ejemplo en La Plata hay, creo que en Bahía Blanca hay, en Chaco, en Resistencia, hay un laboratorio muy interesante de aerodinámica no aeronáutica que sí lo tiene, en Bariloche, en el Balseiro también hay algunos de esos dispositivos, acá en Córdoba realmente no sé, no lo he visto, porque son muy, muy, muy delicaditos, ¿sí? Entonces, y otra cosa es que estos dispositivos también usan en el puente Buito resistencias de muy alta calidad. Y como se trabaja por temperatura, es decir, manteniendo una temperatura constante, una de las cosas que más me sorprendió cuando fui a utilizar estos dispositivos es que el aparato de medición nunca se apaga. Fin de semana el aparato quedaba encendido. Todo el año encendido el aparato. Digamos, ¿por qué? Porque se tenía que mantener siempre a una temperatura constante. Terriblemente sensible también a todo tipo de ruido. Teníamos un motorcito para mover la sonda, tuvimos que suspenderlo porque cada vez que el motorcito paso a paso se movía, inducía errores en la sonda, en las mediciones, hasta que nos dimos cuenta que sucedían esas cosas. Bueno, viéndolo un poquito más de arriba, acá tenemos el dispositivo. Este es el dispositivo, ahí está la sondita, de lo caliente, incide, de acá vienen los cables, se conectan en todo este dispositivo, se convierte en todo eso y acá tenemos toda la escala de velocidades, digamos, medidas. El dispositivo se calibra al inicio del ensayo y se calibra al final del ensayo. Realmente es una cosa maravillosa, maravillosa. Hay que hacerlo con mucha calma, tranquilidad y tolerancia, ¿sí? Pero acá hay toda una explicación sobre el tema de los ángulos, cómo influyen en las mediciones y los resultados que se procesan. Por supuesto, esta gente de Dantec lo venden, hay otros fabricantes también, estos son muy conocidos, digamos, y bueno, estos dispositivos generalmente se compran. Y lo que más venden son las sonditas, porque cuando se empiezan a romper estas sonditas, bueno, salvo que uno tenga todo el dispositivo para poder repararlas, pero es bastante complejo. Bueno, con eso ya estaríamos terminando la clase del día de hoy, digamos, y me imagino que tendrán muchas preguntas para hacerme. 73, el peso es el metro, es decir, está un poquito salado, ¿no es cierto? Está un poquito salado. Eso para que ustedes vean, digamos, de lo complicado que a veces se vuelve según lo que uno quiere medir. Pero bueno, o sea, esos dispositivos sirven para medir ciertos fenómenos y ciertas características, ¿sí? Entonces, en función de eso van a ser los dispositivos que yo, o los devices que yo disponga para efectuar las mediciones. Preguntas. Escriban, por favor, o hablen. Bueno, me van a hacer creer que fue una clase maravillosa, entonces. No, platino. Platino es un mineral. Un mineral que es caro, es caro. Te lo voy a mostrar acá. El platino se utiliza en ciertos dispositivos. Acá está. Es muy maleable y bueno, se pueden usar en varias cosas. Es mucho más caro que el oro, ¿sí?
Y tiene ciertas aplicaciones que, bueno, para estos casos andan bastante bien. Así que bueno, yo por lo pronto esos dispositivos los tuve, digamos, de visitante en un lugar, entonces ahí los puedo utilizar. Es algo realmente muy interesante. Profe, Bueno, ¿qué otras preguntitas? O preguntas profe, o ¿me dudas escucha? que le han quedado. Profe, ¿me escucha? Sí, Me imagino que ese dispositivo sirve para medir velocidades muy chicas, ¿no? Porque al ser tan finito, no tan chicas. El, el dispositivo este sirve para medir variaciones en las velocidades, variaciones que son muy rápidas. Si usted quiere medir la turbulencia con un manómetro de columna líquido, imposible. Si usa un transductor de tipo mecánico de los otros, por ahí puede llegar a medir algo. Pero esto es lo mejorcito que hay para medir turbulencia, variaciones de velocidad. Entonces usted ahí puede sí tener todo el estudio de las frecuencias con que se producen las variaciones de velocidad. O cuando quiero medir, digamos, también velocidades, como dice usted, también chiquititas, por ejemplo, gradientes de velocidades, como es en el caso de lo que es la capa límite, que es lo que estábamos viendo ahí. Digamos, como es más chiquitito, lo más chiquitito, lo más chiquitito, entonces sí estamos teniendo casi una medición tipo puntual. Y uno dice, bueno, ¿por qué no uso el láser? Porque el láser también tiene su límite de resolución. Entonces, por ahí no puede capturar ciertos fenómenos que este puede llegar a capturar mucho mejor. Sí, tenemos uno que es portátil, pero si, digamos, uno quiere medir como medíamos en el laboratorio, ese dispositivo no es adecuado. Aparte, sí, una de las cosas que aprendí es que el banco del puente de Whiston es carísimo también por toda la construcción, la resistencia y todo. Yo lo miraba de lejos directamente, ni me quería acercar, porque cualquier cosa que pasara, bueno, daba miedo, realmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hay uno de los videos que le subí, hay uno que es el más largo de todo, que es un video que se filmó en la década del 60, que lo hizo un profesor de apellido Shapiro. Lo van a conocer después en la materia de dinámica de los gases, porque los libros de él son libros de cabecera en dinámica de los gases. Este profesor, junto con otra gente de otras universidades, hicieron videos educativos en la década del 60 sobre todo lo que es mecánica de los fluidos y visualización. Entonces les he colocado uno donde les habla sobre el tema de las presiones, cómo se ve y todo. Y bueno, obviamente está en inglés, pero si uno coloca abajo para que aparezcan los subtítulos y con un poquito de paciencia, lo van a entender. Es muy, muy didáctico, realmente se los recomiendo. Sí, el de formas y fluidos vendría a ser el libro del guión de los videos. A mí me gustan ver más los videos. Reconozco el libro, pero los videos, una vez que ahora que ya tenemos la posibilidad de verlos, realmente son espectaculares. Bueno, y ahí los van a poder observar. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro comentario? ¿A alguien se le ocurre algún dispositivo nuevo para poder hacer mediciones? Bueno, estimados y estimadas, entonces, si no tenemos más preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy. Si no hay más comentarios, si no, nos pueden escribir, digamos, y les responderemos en consecuencia. Muchas gracias. Y antes de irme, bueno, recordemos, hoy es un día especial en Argentina. No sé si están los señores, a ver, había dos alumnos franceses. Ah, acá está el señor Barbier, creo que así se pronuncia su apellido.
Y después hay otro señor, no me acuerdo muy bien el nombre, era con D el apellido. Voy a ver si lo puedo encontrar. Ah, ahí está, Doyenhard. Bueno, bienvenidos, ustedes son alumnos que vienen de Francia, ¿sí? Internacional. Bueno, les cuento, sobre todo a ellos, digamos, el 2 de abril es un aniversario acá en Argentina bastante especial. En 1982 se dio el inicio de lo que se llamó la Guerra de Malvinas.